Conflictos internos de los Austrias menores, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, pero él no tiene ningún conflicto desarrollado. Bueno, la política interior de Felipe III es una política de unidad religiosa, catolicismo. Arranca por expulsar a los moriscos, expulsa a 3.000 moriscos que son musulmanes bautizados, se eliminó a 1/3 de Aragón y a 1/6 de Valencia. Las causas eran persecución por conflictos en las calles y por religión. Había una crisis socioeconómica dentro de España, porque por la peste bubónica en parte, por las ratas, luego que habían varias guerras heredadas de Felipe II, eran la de Inglaterra, la guerra de Países Bajos por la independencia, la de Francia por los hugonotes y por hegemonía, la de los turcos otomanos, y por ello se tenía muy poco dinero en la cuenta. Había hambre por malas cosechas y ya no habían recursos de América. En consecuencia, teníamos una crisis demográfica, una baja natalidad, mucha muerte y la clase pobre era la más afectada. A todo esto aparece la figura del valido. El valido es una figura de confianza a la que el rey le da el cargo y son los que gobernarán el país por zonas. El conde duque de Olivares era el valido de Felipe IV. Como no había dinero por la crisis socioeconómica de Felipe III, que heredó Felipe IV, entonces el conde duque de Olivares crea la Unión de Armas para mejorar el ejército. Todos los reinos tienen que aportar soldados e impuestos para mantener las guerras contra Francia, Países Bajos e Inglaterra, que son las que hereda Felipe IV. Entonces, ese es el contexto para, por ejemplo, la independencia de Portugal, que le ocurre a Felipe IV. ¿Cuáles son las dos cosas que pasan en la política interior de Felipe IV? La revuelta de Cataluña y la independencia de Portugal. Cataluña, que está geográficamente entre España y Francia, justo en la frontera, no quiere ayudar a los soldados. Ellos ya estaban participando en la Unión de Armas y los soldados, que son castellanos, pasan por Cataluña y hacen abusos, destruyen cosas, propiedad pública y todo. Y entonces los catalanes se enojan, que son aragoneses los catalanes. En junio de 1640, el día de Corpus Christi, 7 de junio, que es una procesión, el virrey de Cataluña, en nombre de Felipe IV, que sería Castilla, está en la procesión. Los catalanes matan al virrey. ¿Por qué si era virrey de Cataluña? Porque el virrey de Cataluña era un trabajador del rey y ellos no lo querían al rey porque representaba a Castilla y estaban enojados con los soldados castellanos. Los catalanes matan al virrey y por eso este día se conoce como el Corpus de Sangre. Luego los catalanes piden ayuda a Francia porque no quieren depender de Castilla. Y entonces se convierten en dependientes de Francia porque Francia dice, no querés ser de Castilla, todo bien, sos mío, listo. En 1648 termina la guerra contra los Países Bajos, España contra Países Bajos. Países Bajos-Holanda se independiza mediante la Paz de Westfalia. Gana también Francia en este conflicto, dado que estaban metidos. Felipe IV entonces dice, bueno, ya perdí Holanda, me voy a recuperar Cataluña. Entonces se hace una guerra contra Cataluña y derrota a Cataluña en 1652. O sea que Cataluña se vuelve para España. Luego de eso continúa una guerra contra Francia que termina en 1659 con la Paz de los Pirineos, en la que Francia se lleva zonas pequeñas cerca de Luxemburgo, Bélgica y Cataluña. Por último tenemos la independencia de Portugal. Portugal no quiere participar en la Unión de Armas, que organiza el conde duque de Olivares, que tenía que poner soldados e impuestos. Está enojado porque la corona española, la corona castellana, no defiende las colonias de Portugal, que son Brasil y la costa africana. Entonces, Portugal ve las problemáticas por las que está pasando España y, aprovechando los conflictos, declara la guerra a España. Esta guerra dura 28 años, entre 1640 y 1668, y acaba con la independización, o sea, la independencia de Portugal. Tema 3. ¿Cuáles fueron los conflictos de los Austrias mayores? Tenemos por un lado a Carlos I, él es el primer, es el rey emperador, es el primero de los Austrias en gobernar. Su política exterior se basa en no perder territorio y en unificar territorios mediante
el catolicismo. Universitas cristianas se llama esto. Tuvo 3 enfrentamientos. El principal es Lutero en el Sacro Imperio Romano Germánico, porque Lutero había generado el protestantismo, una crítica a la Iglesia, y Carlos busca derrotarlo en Alemania, o sea, en el Sacro Imperio Romano Germánico. En la batalla de Mühlberg, en 1547, se consigue la paz de Habsburgo. La batalla de Mühlberg es la más importante, en la que pierde España, y luego de esto se consigue la paz de Habsburgo, que se escribe Augsburgo, sin H, y esta es de 1555, se consigue. Gana Alemania, o sea que se mantienen los protestantes. Cada cual puede tener su propia religión y en Alemania son protestantes. El segundo conflicto es uno que no se resuelve, que es contra Francia, la lucha por el poder europeo, en concreto la zona de Milán. Por último, en el norte de África tienen otro conflicto por el control del Mediterráneo contra los piratas berberiscos. Tampoco está claro cuál es el resultado de tal conflicto. Esos fueron los conflictos de la política exterior de Carlos I. La política interior de Carlos I. Hubieron 2 enfrentamientos principales, los comuneros y las germanías. Los comuneros, que fue hasta 1521, fueron nobles castellanos que querían a Juana la Loca en lugar de Carlos, porque ella era española y él y sus consejeros eran extranjeros. Carlos derrota a los castellanos en la batalla de Villala en 1521 y él se queda siendo rey. Luego las germanías iniciaron en 1521 y era que las germanías, como iba diciendo, los artesanos de Valencia, la primera gran revuelta de artesanos contra nobles por abusos, dado que ellos controlaban las ciudades, los impuestos, tenían privilegios y mucho más. Los artesanos tenían armas, pues Fernando el Católico se les había dado en autodefensa por estar los moriscos, y los árabes, los musulmanes, en zonas cercanas. Entonces en 1502 Fernando el Católico les dieron armas a los artesanos. Esto, sumado a la epidemia de la peste, hace que la nobleza se vaya de Valencia y entonces los artesanos son gobernantes. Ahí se genera una guerra entre el rey y los artesanos para que se vayan del poder y termina ganando el rey con el gobernante a cargo, Adriano de Utrecht. Así que los artesanos pierden en estas germanías. Antes de morir, Carlos divide su reino, el español, que él había heredado en España y el Sacro Imperio Romano Germánico. El Sacro Imperio Romano Germánico se lo queda a su hermano Fernando y todo el resto de sus posesiones, que serían América, Flandes y todas las zonas que habían dejado sus abuelos paternos, todo menos el Imperio Romano Germánico, le queda a Felipe II. La política exterior de Felipe II es similar a la de Carlos en el sentido de que continúa con la política de defensa bajo catolicismo, la Universitas Cristiana. Su primer conflicto es contra Francia, es el conflicto por poder de Europa, el mismo que tenía Carlos I. Además de esto se suma el calvinismo, que son protestantes, hugonotes. Esto genera división dentro de Francia y Felipe II apoya el catolicismo, termina ganando. En 1557 la batalla de San Quintín, triunfo de Felipe, y se construye el monasterio de San Lorenzo del Escorial. 2 años más tarde, en 1559, se realiza la paz de Cambresis. El rey de Francia se convierte al catolicismo, por lo que gana Felipe. El segundo conflicto que tenemos es el de Lepanto, en el que participa Miguel de Cervantes. Durante Felipe II estamos. Esta batalla es contra los turcos otomanos en el sur de Italia para evitar que se sigan expandiendo, dado que se acababa de caer recientemente, hace 100 años, el Sacro Imperio Romano Germánico, y a causa de esto, desde ese momento, los turcos otomanos se seguían expandiendo y expandiendo y expandiendo. Felipe II para esta expansión y luchan contra los berberiscos nuevamente, pero en la batalla de Lepanto ganan la guerra. Luego, contra los ingleses, tienen unos enfrentamientos por el poder sobre el mar, como por ejemplo el Caribe en América. Me rectifico, no ganan en Lepanto, no sé si ganan o no, pero la guerra se mantiene.
Contra los ingleses se disputan el poder sobre el mar, como el Caribe, por la hegemonía. Los ingleses apoyan en todos los conflictos que hay contra España, que son la independencia de Países Bajos, los protestantes hugonotes en Francia. Felipe II intenta invadir a Inglaterra por un ataque marítimo. Por una tormenta su flota se destruye y esto se conoce como la Armada Invencible en 1588 cuando pierden. Otro de los conflictos es la independencia de Países Bajos. Los Países Bajos, que son 11 provincias, pasan una guerra llamada la Guerra de los 80 años, desde 1568 hasta 1648. Hay en el medio una tregua entre 1606 y 1618 para luego ser la famosa Guerra de los 30 años entre 1618 y 1648. Países Bajos se quieren independizar de España, pues son protestantes. Esta guerra empieza con Felipe II y acaba con Felipe IV y la independencia de Holanda, de la que hablaremos más tarde. Por último, el último conflicto que hay externo con Felipe II es la Unión de Portugal. Es un enfrentamiento que tienen contra Portugal, pues en Portugal no había un heredero y también eran familia de Felipe II. Entonces Felipe II consideró que él era digno de tener ese trono y fue a la guerra. Finalmente gana España, se unifica el imperio, España con Portugal, y España se anexiona también las colonias de Portugal, que serían Brasil y el norte de África, y Portugal se vuelve a separar en 1640 con Felipe IV también. Las diferencias entre la política exterior de Carlos I y Felipe II son similares en su misión por el catolicismo. Las diferencias son que Felipe tiene más conflictos en su propio territorio, como la independencia de Holanda y la anexión de Portugal, cosa que no le pasa a Carlos, y Felipe, que era español, mientras que Carlos era extranjero, cosa que realizaba una diferencia especialmente dentro de España. Bueno, luego, como conflictos internos de Felipe II tenemos dos: la rebelión de las Alpujarras y el caso de Antonio Pérez. La rebelión de las Alpujarras ocurrió entre 1568 y 1571 con los moriscos, que son musulmanes de la península que están obligados a convertirse al cristianismo en 1502. La Real Cancillería de Granada proclamó la Pragmática, que era una orden de Felipe II que limitaba las libertades religiosas, lingüísticas y culturales a la población morisca, que serían los musulmanes, ¿no? Entonces generó ahí una rebelión por parte de los moriscos, que obviamente fue reprendida por los cristianos. El segundo caso que tenemos es el caso de Antonio Pérez. Es un caso de espionaje. Antonio Pérez era el secretario de Estado de Felipe II. Antonio Pérez recomienda al hermanastro de Felipe II, Juan de Austria, para que vaya a Países Bajos a gobernar. El secretario de Juan de Austria es Juan de Escobedo y ellos se llevan muy bien. Antonio Pérez, que tiene miedo de que Juan de Escobedo sepa que él, Antonio Pérez, está enviando información de espionaje a Inglaterra, inventa que Juan de Austria quiere destronar a Felipe, por lo que Felipe manda a matar a Juan de Escobedo por recomendación de Antonio, y luego de que se muera se da cuenta de que en realidad las ambiciones de Juan de Austria no eran esas, él estaba simplemente gobernando muy bien en Austria, y se da cuenta de que Antonio lo había traicionado por el poder. Se hace una custodia y un juicio a Antonio, pero Antonio se escapa, se va a Aragón para tener impunidad. La Inquisición lo persigue, pero Aragón defiende a Antonio, entonces la justicia no puede actuar. Antonio se logra escapar, se va a Francia y filtra información, primero se va a Francia, luego a Inglaterra, y en ambos países filtra información a las coronas francesas e inglesas.